Here there are no borders. Es algo mundial. This is something universal. Es algo fuera de control. It's something that's out of control. El ser humano no tiene control de esto. And the people don't have control of this. El ser humano puede hacer todo lo que quiera, And people can do whatever they want, pero todavía es deficiente. but it's still deficient. Todavía está incapacitado He still doesn't have the capacity para hacerle frente a cosas como estas. to be able to face things such as these. Es tiempo de afirmar la verdad en nuestro corazón. And it's time to reaffirm the word in our hearts. Es urgente predicar el Evangelio. It's urgent to preach the gospel. La única esperanza que tiene el ser humano es el Evangelio de Cristo. And the only hope that people have is the gospel. The Oír el Evangelio, to listen to the gospel, entender el to Evangelio understand the gospel, y ser salvos and be saved por la fe en Jesucristo. through the faith in Christ. Al oír As they hear la predicación del Evangelio the preaching of the gospel y poner su fe en Jesucristo. and deposit their faith in Christ. No hay otra manera, There is no other way. no hay otro camino, There is no other way. no hay otra forma. There is no other form. Y lo tremendo con todo esto que aquí no hay un pecador grande y uno chiquito. And the amazing part of this, there's not a bigger sinner or a smaller sinner. El peor de los pecadores puede ser lavado por la sangre de Jesucristo The worst of the sinners may be washed by the blood of Christ y tener la salvación eterna de su alma. and have the eternal salvation of their soul. El peor hombre, el más vil hombre de la tierra, The worst man on the face of this earth. en un momento dado puede ser salvo al poner su fe en Cristo. At any given moment, he may be saved when they deposit their faith in Christ. El apóstol Juan dijo ahí en la epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, And in the first epistle of John, 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My little children, these things write I unto you. Y si alguno hubiere pecado, And if any man sin, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. And he is the propitiation for our sins. Y no solamente por los nuestros, And not for ours only, sino también por los de todo el mundo. but also for the sins of the whole world. Esto quiere decir que si en este momento todo el mundo enfocara en Dios, This means that at this very moment, if the whole world focused on God volviera su rostro a Dios, and turned their face towards Christ pusiera su confianza en Jesucristo, and put all their trust in Jesus Christ, en este día todo el mundo sería salvo. in this day the whole world would be saved. Todo el mundo sería redimido, The whole world would be redeemed. porque hay poder en la sangre de Jesucristo Because there is power in the blood of Christ para redimir toda alma por vil y miserable que se encuentre enfrascada en el pecado. to redeem every soul Amen. that is in the deepest parts of sin. Jesucristo tiene poder, hermanos, Amén. Christ has power. y Él tiene poder para redimir pecadores. He has the power to redeem sinners. Él tiene poder para rescatar las almas He has the power to rescue the soul de lo más profundo de la miseria. from the deepest parts of misery. Él sigue siendo el Señor. He continues to be the Lord. El mundo no tiene alternativa. The world doesn't have an alternative. ¿Es Jesucristo o está perdido? It's only Christ or it is lost. Por eso es importante afirmar nuestro corazón hoy más que nunca And this is why it's important to reaffirm our hearts more than en la verdad, in the truth. no en una verdad como si hubiera varias, Not in a truth as if there were many, sino en la única verdad. but in the only truth. Jesucristo dijo: yo soy el camino Jesus Christ said, I am the way y la verdad y la vida. and the truth and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father but by me.
No podemos jugar con el destino eterno de nuestras almas And we cannot play around with the eternal destiny of our souls y las de nuestros semejantes, and those around us, comenzando con nuestros familiares. beginning with our family. No es tiempo de jugar, hermanos. It's no longer a time to play. Es tiempo de dar testimonio. It's time to give testimony. Es tiempo de anunciar el Evangelio. It's time to announce the gospel. Es tiempo de demostrar el amor de Dios, It's time to show God's love, la gracia de the Dios, grace of God, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. God's blessing over our lives. Podemos ver que hemos llegado a un momento en el que la raza humana estamos en la misma condición. And we can see that the human race has reached a point where we're all in the same condition. Como humanos, hermano, no eres inmune a las circunstancias que se viven. As a normal person, you're not immune to the circumstances that surround us. Como humanos no hay diferencia. As human beings, there is no difference. Nos puede alcanzar a cada uno de nosotros la desgracia en cualquier momento. And any tragedy can reach us at any point. Y para muchos sería una desgracia. And for many, it would be a great tragedy. Pero no olvides, hermano, que para los cristianos la muerte no es un problema. And don't forget that for the Christians, however, death is not a problem. La muerte es solamente ser libres de este cuerpo para ir con el Señor Death para is only siempre. freeing us so that we can live with our Lord forever. Pero sí puede haber la desgracia de caer en enfermedades But there could be the tragedy of falling into an illness que se conviertan en una carga para nuestras vidas humanas. that may become a burden to our human life. Por eso es importante predicar el And Evangelio. this is why it's important we must preach the gospel. En estos momentos no tenemos diferencia de razas, In these moments, there is no difference de culturas, or in cultures, de lenguajes, or languages, de posición social, or social status, de posición material. or material status. En este tiempo todo el dinero no sirve para nada. At this point in time, money is worthless. Si el dinero sirviera para algo, ahorita el mundo entero estaría encontrando soluciones. If money was worth a lot at this point, Pero llegamos al punto donde no hay esperanza más que en la voluntad y la gracia y la bondad y el amor de Dios. but we reached a point where the only solution is God's grace towards us. ¿Dónde está el predicador? Where is the preacher? Es el tema que quiero compartir con ustedes. And that's today's topic for us. Ya hemos leído Judas capítulo 1 versículo 14 y 15. And we've read Jude chapter 1, verse 14 and 15. Aquí nos encontramos lo que Génesis capítulo 5 no dice. And here we find what the book of Genesis, what the Bible says in the book of Genesis chapter 5. Aquí nos encontramos qué fue lo que desarrolló el carácter y la vida de Enoch. Here we see what developed Enoch's character. Aquí encontramos a Enoch en Génesis capítulo 5 versículo 21. Here we find Enoch in Genesis chapter 5, verse 19. Aquí solo se nos dice la vida piadosa de este hombre. And here we can see the humble life of Enoch. Tenemos ahí Génesis capítulo 5 versículo 21 al 24. Genesis 5, 21 through 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. And Enoch walked with God after And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. ¿Dónde está el predicador? Where is the preacher? ¿Dónde está aquel hombre que predicaba? Where was that man who used to preach? Desapareció. He disappeared. Vivió, versículo 25. Verse 25. Vivió tenemos ahí nada más el 24, me iba a pasar ahí a otro tema. Pero vamos a ver, ¿dónde quedó el predicador? El asunto aquí es que tenía desde el 21, hermanos, disculpen. Vamos a ir desde el 21. Let's read on verse 21. Dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén.
And Enoch lived 60 and 5 years and begat Methuselah. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 años. 300 years Y engendró hijos e hijas. and begat sons and daughters. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. Y repite aquí, caminó pues Enoc con Dios. And it repeats again here in verse 24. And Y Enoch walked with desapareció. God, and he was not, Porque le llevó Dios. for God took him. Enoc desapareció. Enoch disappeared. Pero antes de ser arrebatado por Dios, dejó el testimonio a aquel mundo que sufrió el juicio de Dios. But before he left with God, En Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. let's turn to Hebrews 11, Versículos 5 y 6. 11 verses 5 and 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. By faith, Enoch was translated that he should not see death, Y no fue hallado. and was not found, Esto quiere decir que lo buscaron. which means that they looked for Enoch. Andaban buscando al predicador. They were looking for the preacher. ¿Qué se hizo el predicador? What happened to the preacher? Ya no está en las calles predicando. He's no longer preaching on the streets. No fue hallado. And he was not found, Porque lo traspuso Dios. because God had translated Enoch. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en Enoc? So what made the difference in Enoch? La fe. It was his faith. Y queridos hermanos, la fe no puede dejarnos quietos. And my dear brothers, faith cannot make you stay quiet. Cualquier persona puede anunciar el Evangelio de Cristo, aunque no tenga fe. Any person can announce the gospel of Christ even if he does not have faith. Si se encuentra con el mensaje y le gusta, lo puede andar predicando y no necesita fe. If he finds the message of salvation, he can even preach it if he likes. Pero lo que no puede suceder es que una persona que tiene fe no predique el Evangelio. But what cannot happen is a person that has faith that he not preach the gospel. Alguien que tiene fe va a predicar el Evangelio. Someone who has faith will preach the gospel. Alguien que tiene fe va a ver la gente caminando a la desgracia y va a tratar de pararla. And someone who has faith will see people walking towards tragedy and will try and stop them. Porque la naturaleza del espíritu de los cristianos es rescatar al perdido. Because the nature of the spirit of the Christians is to rescue those that are lost. No importa cómo lo traten. It doesn't matter how they see them. No importa cómo tomen el mensaje. It doesn't matter how they take the Es message. la naturaleza del creyente. That is the nature of the Christian. Es el espíritu del creyente. That's the spirit of the Christian. Anunciar la salvación. To announce salvation. Buscar la salvación del perdido. To find the salvation of the lost. Dicen que estaba un alacrán, un escorpión o como usted le quiera llamar. They say that there was a scorpion Estaba en un arroyo. and he found himself in a little stream. Estaba en una ramita y no podía salir de ahí. And he was on a branch and he could not move from there. Y uno de estos que aman los animales And one of them that love animals, quiso rescatarlo this person tried to rescue the scorpion. y lo agarró y le picó So he grabbed the scorpion and the scorpion stung him. y lo soltó. Then he let him go. Y ahí está el alacrán agarrado de la ramita. And there is a scorpion back on that little Y lo vuelve a agarrar y le vuelve a picar. So he grabs him again and he stings him again. Y otra vez lo agarró y otra vez le picó. And he did it again and got stung one more time. Y el hombre dijo, tu naturaleza es picar. And he said, in your nature, your own nature is to sting. Y la mía es salvar. And in my nature, it's Lo agarró de nuevo y lo rescató. So he grabbed them again and rescued the scorpion. ¿Cuántas veces han lastimado a los que predican el Evangelio? How many times have those that preach the gospel have been hurt? A los que predican en una iglesia. Those who preach in a church.
no más porque no te gusta el mensaje. just because you don't like the sermon. Amén. ¿Cuántas veces has usado tu aguijón para andar aguijoneando en oculto a los que te han hablado la verdad? How many times Así have es. you used your stinger to sting the preacher that tries to preach? Porque la naturaleza humana es hacer daño a la humanidad. And you do this in secret because the human nature is to damage. Pero la naturaleza del Espíritu Santo es rescatar la humanidad. But the nature of the Holy Spirit is to rescue humanity. Y por eso es que no podemos quedarnos callados. And this is why we cannot stay quiet. Tenemos que predicar. We have to preach. Tenemos que predicar el Evangelio. We have to preach the gospel. Dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 6. The Bible says in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, it is impossible to please Him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. For he that cometh to God must believe that He is, Y que es galardonador de los que le buscan. and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Enoch tenía fe. Enoch had faith, Y por eso no se pudo quedar callado. and this is why he could not stay quiet. Y su fe lo llevó al cielo. And his faith took him to heaven. Lo llevó con Dios. He took him with God. Ahora en nuestros días tenemos la historia. And now in our days, we have the story. Tenemos la historia de Enoch. We have the story of Enoch. Podemos pensar en un predicador que predicaba y enseñaba en una esquina de cierta ciudad. And we can say that he was a preacher who used to preach at the corner of a certain city. Pudiera ser la Glenwood y la Santa Fe. Could have been the corner of Glenwood and Santa Fe. Y de pronto el predicador viene y desde el cielo Dios le hace ver qué pasó. And all of a sudden, we can see this preacher Dios se lo lleva be taken by God. y desaparece. And he disappears. Y Dios le deja ver lo que está pasando en la esquina donde predicaba. And God allows us to see that corner in which he used to preach. ¿Qué irá a ver? What would he see? ¿Qué irá a encontrar? What would he find? ¿A gente que está quebrantada porque desapareció el predicador? Would he see people heartbroken because the preacher has vanished? ¿O a gente que le da gracias a Dios porque ya se fue? Or would he find people that are happy and thank God that he's gone? Aquel hombre predicaba la verdad. That man preached the truth. La predicaba con mucha pasión, And he preached it passionately, con lágrimas en los ojos, tears in his eyes, al ver la congregación dormida, as he would see that the congregation had fallen asleep, arrullada por la maldad del mundo, who had been caressed by the wickedness of the world. quebrantado al ver cómo las familias de los hijos de Dios se unían con las familias de los incrédulos. Heartbroken seeing the families of God's people with those of the non-believers. Ahí estaba Enoch viendo todo ese desastre, There was Enoch seeing everything that was going on. viendo cómo los hijos de Dios se perdían, He was seeing how God's children were being se iban detrás de la mentira, how they were seeking, se iban detrás del placer how they were after the pleasure. y podía sentir el desagrado de Dios. And he could feel how God was being displeased. Génesis capítulo 6, versículo 6. Genesis 6, verse 6. Y se arrepintió Jehová. And it repented. Vamos a ver primeramente el 6:5. Let's look at verse 5 first. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, And it repented the Lord that he had made man on the earth, y le dolió el corazón. and it grieved him at his heart. Dios le había dado un llamado, And God had given him a calling. y ese llamado que le dio Dios se lo dio cuando nació Matusalén. And that calling that God had given him, he had given to him when Methuselah had been born. Podemos ver ahí en Génesis capítulo 5. And we can see this in Genesis chapter 5. Génesis capítulo 5. Genesis 5. Y
en los versículo 25, vamos a ver. And let's look at verse 25. Déjeme ver. Versículo 21, perdón. Verse 21. Vivió Enoc 65 años And Enoch lived 65 years y engendró a Matusalén. and begat Methuselah. Ahora, Dios le había dado el llamado cuando sucedió esto. And when this has happened, God had called Enoch. A Matusalén, el significado era: cuando él muera, viene el juicio de Dios. And Methuselah, it was known that when he passed away, God's judgment would come. Y por eso es que Noé es el hombre más viejo, And this is why Noah was the oldest man. el hombre de más edad. He was the man with the most years. Porque Dios estaba esperando que el hombre se arrepintiera Because God was waiting for man to repent y se pusieran bien and that they would get right with para evitar el juicio. to avoid judgment. Pero no sucedió, hermanos. But this did not happen. Y los que leen la Biblia y saben hacer cuentas, And those who read the Bible and can, or did it doing numbers, se van a dar cuenta, hermanos, que efectivamente Enoc murió el año en que vino el diluvio. you can find out that Enoch died when the flood came. Dios le había declarado que cuando aquel hijo que le había nacido muriera, Dios traería ese juicio. Actually, it was Methuselah, so God had already shown him that when Methuselah would die, Ahora, él no podía, hermano, él no podía quedarse sin predicar el juicio de Dios. and he cannot stay and continue to preach. Él tenía que predicar. He had to preach it. ¿Usted cree que les gustó el mensaje que él predicaba? Now, do you think that people enjoyed listening? No, él se sentía tan incómodo como se siente hoy en día el ser humano en una banca escuchando el mensaje. He himself felt as uncomfortable as some people feel when they sit in El mensaje que no le gusta, a sermon which people don't like, el mensaje que le incomoda, the sermon that makes you con uncomfortable, ganas de salirse the one that almost wants to make you, o con ganas de desaparecer al predicador. or with you wanting for the preacher to disappear. ¿Cuántas veces se deben haber sentido incómodos al ver la predicación de este hombre? How many times did people feel uncomfortable listening to the preaching, Pero no podían ver el quebranto que él tenía. but they were not able to see how heartbroken he was? No podían ver cómo el Espíritu de Dios en él le enseñaba la tristeza de Dios, And they could not see how the Spirit of God would show him the sadness, el dolor de Dios, God's pain. el sentir cómo Dios dentro de su corazón por el Espíritu le hacía sentir tristeza de ver al pecador. How God, because of His Spirit, He would show him how much sadness he had and how much Enoch himself would feel too for it when they would see the sin. Dios miró tanto quebranto en Enoc. And God noticed he had so much pain as well. Había predicado, He had already preached. ya nadie escuchaba su mensaje, Nobody would listen to the ya sermon. nadie quería nada con él. Nobody wanted nothing with Enoch. Y llegó un punto donde Dios dijo, ya estuvo aquí. And God reached a point where He says, I'm done. Hasta aquí llegaste tú. This is your last day. Y lo agarra Dios y lo arrebata y se lo lleva con él. So God grabs Enoch and takes him with him. Porque no soportaba ver a aquel hombre tan quebrantado por la maldad del mundo. Because God could no longer see Enoch suffering for the wickedness of men. De pronto desaparece aquel predicador. So all of a sudden the man disappears. La gente preguntándose, ¿qué pasó con él? And people are asking, what happened to the preacher? ¿Qué pasó con aquel que anunciaba el juicio de Dios? What happened to the one who would preach? ¿Qué le sucedió? What happened? ¿Por qué desapareció? Why did he disappear? Posiblemente hasta los creyentes sintieron descanso Possibly even the believers felt al no tener aquel que les hacía sentir mal por el proceder. because they felt peace because they no longer had that preacher who was making them feel bad. Pero lo que aquel predicador no sabía era
sea que estaba dejando un testimonio que uno de sus descendientes aplicaría el mensaje para la raza humana, para librar la raza humana. But what he didn't know, there was one of his descendants that would follow his testimony and also continue the preaching that the human race would be. Él miró todo perdido. He had seen it. Enoch had seen everything lost. Él pensaba que ya no había He esperanza. thought there was no hope. Él pensó que al morir él se moría y se iba con el Señor y qué iba a suceder. He thought that once he died, he would go with the Lord, but what would happen? Posiblemente llegó a un punto de los que llegó alguien como el profeta Elías. He possibly had reached points such as the prophet Elijah. Cuando había visto a Dios hacer maravillas ahí en el monte, When he had seen God do all these era el things Carmelo, me parece, in Monte Carmel, donde hizo llover fuego del cielo where he made fire come down from heaven y consumió el sacrificio and consumed the altar and the sacrifice y avergonzó a los sacerdotes de Baal and put the priests from Baal to y los degolló. and then he decapitated them. Y luego, hermano, en lugar de que el pueblo de Israel volteara su vista a Dios, And then instead of Israel turning to God, le dieron la espalda they turned their backs. y él se fue desilusionado, And he left all disillusioned. con ganas de morirse, And he wanted to die. y se lo encuentra a Dios, And then God finds him, todo quebrantado, all heartbroken. y lo reanima And he encourages him, y lo fortalece strengthens him para preparar a Eliseo to come and prepare Elijah y tener otro arrebatamiento. and have another translation. Y también se lo lleva al And cielo also be taken to heaven sin experimentar la muerte. without experiencing death. Pero también fue porque al final sintió el quebranto But it was also because he also felt the heartache de ver a todo el pueblo de Dios entregado a la idolatría. to see all of the Israelites turn to idolatry. ¿Cómo lo sintió Enoc? And how did Enoch feel? ¿Cómo fue quebrantado Enoc? How heartbroken was he? Pero tenemos ahí, hermanos, en el capítulo 6, But we also have on chapter 6, versículo 8. verse 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Estas son las generaciones de Noé. These are the generations of Noah. Noé, varón justo, Was a just man, era perfecto en sus and generaciones. perfect in his generations. Con Dios caminó Noé. And Noah walked with Amen. Enoc caminó con Dios. Enoch walked, Dejó la historia. and he left his story. Noé nació, Then Noah was born. conoció la historia He heard the story, y se prendió del corazón and he was lit in his heart. y se entregó a Dios Gave himself to God para continuar con la to predicación. continue with the preaching. Y por 120 años Noé estuvo predicando And for 120 years, Noah preached y haciendo el arca, and building the ark, donde se salvó él y su familia. where he and his family were saved. Pero toda aquella raza pereció. But all of that race perished. Y Noé, Enoc representa a la iglesia And Enoch represents the church que fue arrebatada. that was taken. Y Noé, ¿quién dije? ¿Noé o Enoc? Enoc representa a la iglesia que fue arrebatada, Enoch represents the church que será arrebatada. that will be taken. Y Noé representa a los 144,000 que pasarán la gran tribulación. And Noah represents the 144,000 that will be in the Great Tribulation. Hermanos queridos, estamos en tiempo cercano al arrebatamiento. And my dear brothers, we're getting close to the rapture. Actualmente la iglesia anuncia la salvación de Cristo. Right now, church actually announces, La iglesia testifica del amor de Dios. church testifies of God's love. La iglesia advierte sobre el juicio de Dios. It also warns about God's judgment. Lo tremendo de todo esto es que cuando Dios viene con juicio, ya no hay manera de evitarlo, hermanos. And the thing is that once God passes judgment, there will no way you can avoid it. Se acabó el tiempo. Time would have run Así out. es. Cuando Dios viene ya con juicio. When Christ comes to show his judgment.
Primera Corintios capítulo 11 versículo 31. 1 Corinthians 11:31. Quiero que vean ahí, hermanos. I want you to please turn there. Primera Corintios capítulo 11 versículos 31 y 32, por favor. 1 Corinthians 11:31 and 32. Miren lo que tenemos aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, For if we would judge ourselves, no seríamos juzgados, we should not be judged. mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. But if when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Usted puede ver aquí cómo usted tiene oportunidad tras oportunidad de ponerse bien con Dios. And you see how you have opportunity after opportunity Así es. to get right with God. Dios le muestra su amor, God shows you His Dios le muestra su gracia, God shows you His Dios le habla por medio de su palabra, God talks to you through His Dios le habla por medio de la predicación, God talks to you through the sermon. Dios le habla por medio de circunstancias. God talks to you through certain circumstances. Y usted de pronto resiste y resiste y resiste. But you resist and resist and resist. Y de pronto Dios viene y hace juicio. But then comes God and passes judgment. Porque usted no quiere entender. Because you don't want to understand. Y una vez que Dios viene y hace juicio, And once God comes and passes judgment, Dios lo rescata. He rescues you. Porque hermano, el juicio de Dios no es para condenar a los creyentes. Because God's judgment is not to condemn the Christian. El juicio de Dios trae castigo God's judgment brings punishment para librar a los creyentes. to free the believer. En ocasiones pueden ser enfermedades. In many occasions, these may be illnesses. En ocasiones son debilidades. In many occasions, it may be weaknesses. En ocasiones Dios tiene que sacarlo de esa carne viciosa por el pecado. And in many occasions, God has to free you from Así es, that amén. addicted flesh that's addicted to sin. Pero todo es por salvarle. But it's all because He wants to save you. Amén. No es por destruirle como creyente. It's not to destroy you as a Christian. Hermano, Dios nos ama. My brother, God loves you. Él tiene un amor increíble. And He has this incredible love for you. Él tiene un amor que no podemos comprender. Nunca lo vamos a comprender en esta tierra, hermano. And His love is something we cannot comprehend and will never comprehend here on earth. Para poder comprender el amor de Dios, vamos a tener que dejar este cuerpo para comprenderlo en su totalidad. To be able to comprehend God's love, we're going to have to leave this body. Aquí en la tierra queremos que Dios haga lo que nosotros Yo tengo pensamos YouTube. que es bueno. And here on earth, He wants us to do what we think is right. Estamos caminando en ocasiones en camino malo. We occasionally walk in the wrong path. Estamos a punto de destruirnos y destruir nuestra We're familia. about to destroy ourselves and our family. Y de pronto Dios nos corta el camino But then God puts a fork in the road. y somos tercos But we're still stubborn. y queremos continuar. And we still want to Y continue. luego cuando no nos salen bien las cosas, And when things don't go our way, nos tiramos a la miseria, we unfortunately go into misery. arruinamos nuestras vidas, We ruin our lives. nos ponemos ahí